Y en la Cámara de Diputados ayer se debatió en audiencia pública la relación Estado-Iglesia. Bueno, ¿y quién mejor para analizar y hablar de este tema que la especialista en derechos humanos y género, nuestra columnista Estela Díaz? ¿Cómo estás, Estela? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, empezamos, ¿no?, en este proceso que se está haciendo en torno a la reforma del Código Civil. Como ustedes vieron, hubo una comisión de juristas especial constituida para discutir. Ya ahí creo que más de 80 juristas de primer nivel de nuestro país estuvieron trabajando en la redacción original de la propuesta que el Ejecutivo envió al Congreso de la Nación. Se conformó una comisión bicameral que ya está trabajando muchísimo, recibió a estos juristas dándole opiniones. Ustedes imagínense, cuando la presidenta presentaba la reforma decía: me siento un poco como Vélez Sarsfield, con estas cuestiones muy fundacionales en el sentido de, bueno, un plexo normativo que tiene impacto nacional, tanto en lo civil como en lo comercial, y que ha sido reformado sistemáticamente, y esto muchas veces genera incoherencias, genera dificultades respecto a partes de artículos que se contraponen con otros artículos, así que es un trabajo legislativo y impresionante el adecuar, darle coherencia a esta norma, y hay una enorme cantidad de nuevos derechos que se han incluido y sobre todo a partir de que Argentina en el año 1994, cuando hace la reforma constitucional, incluye los principales tratados de derechos humanos con rango constitucional. Esto también supone que las normas deben adecuarse a esto. Un debate muy interesante el proceso que se dio. Se decía, se va a dar a libro cerrado. Bueno, no hay libro cerrado. Hay la comisión bicameral, abrió audiencias públicas, hay más de 200 inscriptos para debatir. Ayer fue la primera ronda. Hay un fuerte debate, especialmente en todo el capítulo de familia, con la Iglesia Católica. Ayer estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal, Arancedo, bueno, planteando muchos de los ejes en los que ellos no están de acuerdo. No apoyaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo, no acompañan la ley de fertilización asistida, aspectos que tienen que ver con muerte digna, bueno, con muchas de estas cuestiones de derechos civiles que tienen una visión que no es la de la Iglesia. Pero hay un ítem de debate que ayer tuvo una presentación la campaña por el derecho al aborto. Victoria Tesoriero, una integrante de la campaña, lo planteó, y también un espacio de libertades laicas se llama. Hubo 3 o 4 presentaciones, porque hay un artículo actual del Código Civil, que es el artículo 33, que plantea cuáles son instituciones estatales y cuáles instituciones privadas. Actualmente el estatus de la Iglesia Católica en Argentina es de institución pública. ¿Y esto por qué? No fue históricamente así. Esto es a partir de una reforma del Código del año 1968, una reforma de una dictadura, del proceso de Onganía, que equiparó el estatus de la Iglesia a una institución pública. ¿Qué nos está pasando con un código que es realmente muy moderno en todo el capítulo de familia, en el reconocimiento de derechos a las parejas convivientes, estén casadas o no, a las parejas del mismo sexo? Simplificar todo el trámite de divorcio. Se entiende que las personas viven juntas porque lo han decidido y no tienen por qué dar demasiadas explicaciones a un juez que no entiende ni tiene que ver con ese vínculo que se deseó construir, romperlo. Así que simplifica el divorcio. Bueno, muy interesante ese capítulo. Pero yo voy a leerles lo que dice la propuesta de reforma en el artículo donde defines el 141 a las personas jurídicas, que dice son públicas y privadas. El 142 dice, son personas jurídicas públicas el Estado Nacional, las provincias, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. B, los estados extranjeros y las organizaciones internacionales gubernamentales. Es interesante ver quiénes son entidades públicas. C, la Iglesia Católica. Artículo 143, personas jurídicas privadas. Todas las personas que no son públicas son privadas. La verdad que las religiones no son estatales. Y esto hay que distinguirlo. Estamos construyendo un nuevo paradigma de Estado, un nuevo paradigma de ciudadanía. Esto además es una profunda discriminación respecto a otras religiones que quedan afuera absolutamente y no tiene ningún sentido. La Iglesia Católica es una sociedad civil que forma parte de ese gran
conglomerado de sociedad civil que son otras iglesias, los sindicatos, las centrales, las ONG. Bueno, nos parece que una reforma integral del Código Civil debe cambiar este estatus y terminar con este privilegio que encima en Argentina se inscriben las tradiciones de dictaduras y de autoritarismo. Estela, te cambio un segundito de tema. Por estas horas se viene hablando del llamado cupo femenino, ¿no? En relación a la flamante directora de Cultura y Educación, Nora de Lucía. Claro, hay un sector que dice, no, hay que respetar el llamado cupo femenino. ¿Qué pasa ahí? Bueno, acá es un debate histórico en nuestra sección electoral. Acá yo digo nuestra porque yo soy platense, entonces la octava sección electoral, está bien que acá llegamos a otras secciones de la provincia, pero es un debate muy interesante porque ¿qué nos pasa tanto en la sección octava como en la séptima? Se eligen nada más que 3 senadoras. Entonces normalmente en el uso de cómo se reparten los cargos se pone tercera la candidata mujer, entendiendo que en realidad el cupo como un piso y no como la aspiración de una representación paritaria como somos en sociedad, mitad varones, mitad mujeres. Esto históricamente que dio que en la sección octava y séptima nunca haya mujeres senadoras. La última elección, la propia Junta Electoral Provincial y la Justicia Electoral les cambió las nóminas como las habían presentado. Habían presentado tercera a Nora de Lucía como titular y tercera suplente a Alcira Vallejos. La Corte, cuando vio la Junta, dijo no, segunda de Lucía. ¿Qué pasó? Entraron además porque los 3 candidatos a senadores entraron del Frente para la Victoria. En el reemplazo no la pusieron primera como habría correspondido suplente Alcira Vallejos. Hoy le toca reemplazarlo a un varón. La verdad que esto altera absolutamente el cupo y vuelve a un problema que nos pasa en el Senado de la provincia, que prácticamente nos llegamos a que el 30% sea el piso básico de representación femenina. Hay un tema de la letra y hay un tema del espíritu de la letra. La igualdad de oportunidades y de acceso no es solo a estar en las listas, sino a ser efectivamente electa y a ejercer el cargo. La verdad que si entra un varón, se deja de cumplir. Las mujeres de la octava sección no tenemos representación femenina y esto es realmente muy injusto. Nos parece que más allá del partido esto no es una discusión por el candidato o la candidata, sino porque es una discusión que hace a ajustarse al derecho a estar, a tener voz como una representante de las mujeres de la provincia y del conjunto de la ciudadanía. Nos parece que esto abre un capítulo que es necesario en la provincia, que es reformar la ley de cupo. Bueno, ya está, se abrió el capítulo seguramente y bueno, algo que genera polémica. Gracias, que tengas muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Y muy buen fin de semana. Exactamente.